Los grados de libertad se emplean en primer lugar para verificar las variables de coordinación y los datos de entrada coincidentes con aquellos que adoptan valores fijos. Verificar las variables de decisión coincidentes con aquellas a las que se requiere asignar valores. Para realizar el orden de los cálculos y seleccionar las variables de decisión existen diferentes métodos. Entre ellos el que se expone a continuación. Se elabora una tabla llamada arreglo estructural, cuyas columnas se corresponden con todas las variables involucradas y cuyas filas con cada una de las relaciones. Se sitúa una cruz para cada variable en una relación y se eliminan las columnas correspondientes a las variables con valores fijos y las variables de naturaleza discreta. En lo adelante se procede de la siguiente forma. Primero se localiza una columna que contenga una sola cruz, se elimina esa columna y la correspondiente relación. Después se repite esta operación mientras queden relaciones por eliminar. Las variables que quedan sin eliminar se consideran entonces como variables de decisión de la tarea. Y el orden de prioridad de los cálculos de las restantes variables es el orden inverso al cual fueron eliminadas. El método recién expuesto para la organización de los cálculos se ejemplifica a continuación en el ejemplo del cálculo de intercambiador de calor para su diseño. Las variables involucradas va a ser el tipo de intercambiador de calor, que puede ser de muchos tipos. El calor transferido, el área de intercambio, coeficiente de transferencia de calor, los caudales máximos de los fluidos, tanto del fluido caliente como del fluido frío, tanto a la entrada como a la salida, y las temperaturas de estos caudales, así como la diferencia media logarítmica de los caudales. Hay que significar que el cálculo del coeficiente de transferencia de calor depende considerablemente del tipo de intercambiador que se diseñe. Claro, ya esto depende mucho de la tecnología específica del tipo intercambiador, etc. El procedimiento recién explicado se ilustrará en adelante en el ejemplo del diseño de un intercambiador de calor. Las relaciones que se utilizan es la del cálculo del calor transferido, diferencia de temperatura media logarítmica, las relaciones de conservación de masa, las de conservación de la energía y las correlaciones de las propiedades del fluido y del tipo de intercambiador. Esta última depende mucho del tipo de intercambiador que se vaya a calcular. Bueno, aquí se muestra la tabla mencionada con las cruces donde coinciden relaciones con ecuaciones. Según podemos ver, la cantidad de grados de libertad sería igual a 6, porque son 13 variables involucradas y 6 relaciones. Una vez que se procede de acuerdo al método explicado, se eliminan una tras otra columna A fila 1, columna delta T logarítmico fila 2, la columna U fila 7, columna 2 fila 3, columna W4 fila 4, columna T4 fila 6, columna Q fila 5, y queda finalmente definido como variable de decisión, además de la variable discreta K, la variable W3. Y como conclusión, bueno, el área de intercambiador de calor no se recomienda en calidad de variable de decisión,
pues conduce a un procedimiento implícito de cálculo. Bueno, entonces queda el orden de los cálculos establecido según el grafo que aparece en la lámina, donde la numeración de los nodos se corresponde con la numeración de las relaciones que aparecen en la tabla anterior. Las variables que tienen asterisco se corresponden con los datos de entrada. Bueno, el grafo habla por sí solo, no hace falta detallarlo, basta solamente con comparar el grafo con la tabla. Hasta aquí el tema 2. El próximo tema 3 se dedicará a algunos de los métodos disponibles mediante los cuales se puede realizar las tareas de identificación de procesos que se requiere para implementar lo estudiado en el tema 2. Muchas gracias.